Continuamos con esta otra sesión. Vamos a hablar de el patrón plantilla y vamos a ver en qué consiste o cómo podríamos implementarlo. Vale, entonces vamos a ver por aquí. Bueno, aquí se coló un carácter y por eso está saliendo esto. Vamos a ir al proyecto de patrones que teníamos y vamos a echar un vistazo por aquí a algunas ideas. Entonces el patrón que queremos echar un vistazo ahora sería el primero de todos, que es el patrón template, que vamos a ver en qué consiste. Este es un patrón, como vemos aquí, de comportamiento, por lo que sería behavioral, por lo que habría que agregarlo aquí. Entonces vamos a agregar aquí un nuevo paquete que sea template. Y aquí mismo vamos a implementarlo. Entonces lo que estoy haciendo en estos patrones, para que podamos entenderlos, es por un lado crear una clase main con un método main, que es desde donde lo estoy probando. Se podría hacer perfectamente con un test de JUnit, no hay ningún problema. ¿Vale? Se puede crear aquí una carpeta de test, pues el equivalente a esta estructura de paquetes, y crear un test unitario para cada patrón. O sea, en ese aspecto también no habría ningún problema. Y entonces aquí en este template, la idea sería ver para qué es lo que sirve. O sea, cómo se implementaría este patrón. Entonces, para ello, el patrón template lo que define es, si tenemos, por ejemplo, una clase abstracta con una serie de métodos que serían, pues, por ejemplo, métodos abstractos, ¿vale? Que dicen qué es lo que hay que hacer, pero no lo hacen. O sea, es el método, pues, procesar algo o generar algo. Y luego hay un método que es el que define la plantilla, por así decirlo. El objetivo principal va a estar en que podamos llevar a cabo una acción, digamos que reutilizando todas aquellas partes que son comunes de la misma, ¿no? Es decir, podríamos tener diferentes, digamos, maneras de hacer algo o formas de hacer tal cosa, pero una estructura común. Esto se ve, por ejemplo, cuando accedemos a base de datos y hay una serie de pasos comunes, como es crear una conexión, ejecutar una sentencia, procesar un resultado, cerrar la conexión. Es un proceso que se repite todo el rato una y otra vez. Por lo tanto, implementarlo todo el tiempo no tiene sentido. Entonces, se podría crear como una especie de plantilla con esos 4 pasos y a lo mejor en vez de tener 4 pasos, tener 3 y dejar uno que sea el que se implemente por el usuario. Entonces, esto se podría plantear de la siguiente manera. Podríamos tener, pues a lo mejor una clase abstracta, ¿vale? Que digamos que sea, pues por ejemplo, vamos a llamarle HTML template, ¿vale? Y esto va a ser una clase abstracta, una public abstract class. Es decir, no crearíamos instancias de la clase HTML template, sino que generaríamos, pues, lo que serían diferentes páginas para esto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a haber? Pues podríamos tener una serie de métodos abstractos, public abstract, que devuelvan a lo mejor un string que sea un HTML, ¿vale? Donde aquí tengamos, pues, por ejemplo, el head, ¿vale? Vamos a poner con punto y coma, porque es un método abstracto. Public abstract, pues, por ejemplo, el body, ¿vale? Y otro que sea, pues, por ejemplo, el footer. Es lo que normalmente tenemos en un HTML, pues head, body y footer, ¿no? Incluso el footer suele ir dentro del body. Entonces, bueno, podríamos dejar incluso esas dos partes, ¿no? Poner aquí incluso footer, ¿vale? Y luego tener algún método especial que sea el método que sea quien se encargue de, digamos, ordenar eso, ¿vale? O sea, el método que se encargue de decir, oye, pues vamos a poner esto en orden. Entonces, eso se puede hacer a lo mejor pues a través de lo que sería un constructor o directamente un método que creásemos. Vale, luego veremos que esto, pues, por ejemplo, aparece implementado en el método add_all de lo que serían las listas de Java. Vale, entonces aquí podríamos tener, por ejemplo, el método public, que sea el método public string render. ¿Vale? Que esto renderizase una web, por ejemplo. Y esa renderización pues, estaría compuesta por un lado, el head,
por otro lado el body, por otro lado el footer. ¿Vale? Esas tres piezas. Pero la estructura, la plantilla de cómo van ordenadas, son, pues primero va el head, ¿vale? Al cual se le concatena, vamos a poner, imaginemos. Es más, es que por hacerlo igual un poco también más interesante, se puede crear aquí como una especie de bloque, ¿vale? En el que digamos que esto es HTML, un HTML, o bueno, directamente hacer un return de esto. Vamos a hacer algo así un poco interesante, que no sea simplemente devolver un string. Hacer un string format de lo siguiente. Estaba pensando en poner aquí, pues por ejemplo, por un lado el head, ¿vale? Que esto pues, lo podemos poner así, seguido de un salto de línea, más luego, bueno, aquí no nos haría falta escaparlo. Entonces lo podemos poner, estoy pensando que si no, pues así, así. Entonces sería por un lado el head, por otro lado el body, por otro lado el footer. Y eso se pasaría en aquí, esos tres métodos. Y, coma, footer. Básicamente eso lo que va a hacer es reemplazar head aquí, o sea, reemplazar estos asteriscos por lo que le estás pasando aquí. Este otro asterisco por lo que le estás pasando aquí y este otro asterisco por lo que le estás pasando aquí. Si no, a ver, otra manera sería venir aquí y decir, hacer un string que diga, bueno, pues output que sea igual a head más body más footer. Esta es una manera, simplemente se puede hacer esto y ya está, se concatenan en los tres strings. Estos son tres métodos, se les está llamando, los tres te devuelven un string, por lo tanto el resultado sería string y iría return output. ¿Vale? O sea, o realmente ya directamente devolver esto. Eso sería lo que quisiéramos. Les voy a poner aquí un comentario de, bueno, pues mira, esto es una opción, esto sería otra, o sea que habría varias maneras aquí de hacer algo, ¿no? Pero la idea básicamente está en que este método va a hacer una cosa, este otro, y aquí lo que estamos definiendo es como una plantilla de en qué orden se ejecuta y qué es lo que se está haciendo. Se hace de esta manera, se hace de otra, pero como una plantilla, ¿vale? Entonces, ahora lo que haríamos es que tendríamos clases que implementan esta clase abstracta, ¿vale? Vamos a poner que tenemos, por ejemplo, la pantalla home, ¿vale? Home page, o vamos a poner HTML home. ¿Vale? Este HTML home, pues lo que hace es extends de lo que sería HTML template. ¿Vale? Entonces te obliga a implementar los métodos abstractos, que eran el head, el body y el footer. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este es un tipo concreto. Tipo concreto, ¿vale? Esto es una clase normal, esto de aquí es una clase abstracta, esto es un tipo abstracto. Entonces, en Java logramos la abstracción a través de interfaces y de clases abstractas. Vale, entonces este HTML home pues va a tener que proporcionar aquí lo que sería el head. Entonces, el head, ¿qué puede ser? Pues, hombre, podría ser como vimos antes en la parte esa de Spring Security. Vamos a mirar el HTML. Pues el head podría ser todo esto que vemos aquí arriba. ¿Vale? Me lo voy a añadir. ¿Vale? Por aquí, por lo que estamos haciendo. Spring Patterns, pues mira, eso podría ser el head. ¿Vale? Y luego tener aquí el body. ¿El body qué podría ser? Pues a lo mejor el body podría ser algo tan sencillo como venir aquí y poner body. Y si esta es la pantalla de home, de inicio, pues poner aquí un H1. A ver, lo estoy haciendo con un ejemplo HTML, pero en realidad esto vale para cualquier cosa. ¿Vale? O sea, esto lo estoy poniendo con lo de HTML porque es igual lo más rápido de entender que tengamos plantillas o diferentes pantallas HTML en las que tenemos partes comunes, como es el head o a lo mejor el footer. De hecho, si por ejemplo el footer es la misma en todas las páginas y el head cambia porque a lo mejor cada pantalla tiene sus propios CSS,
¿vale? Tiene sentido que el head sea el mismo, pero a lo mejor el footer no lo haríamos abstracto, ¿vale? Y el footer a lo mejor sí que lo implementamos aquí, ¿vale? Y el footer sería el mismo para todos, ¿vale? Lo haríamos de esta manera, return, 3 puntos, o sea, 3 asteriscos, y aquí poner, pues yo que sé, footer, y aquí ponemos copyright, ¿vale? Y aquí ponemos 2021, una serie de columnas o de elementos, lo que nos dé la gana, y cerramos el footer. Ahora, obviamente tendría que ser algo así más complejo y tal, pero bueno, nos da el juego para decir, mira, esto va a ser común a todos los métodos que vayan a heredar de aquí. O sea, nuestra plantilla define que hay una cabecera, un body y un footer, y lo que estamos haciendo es que el footer ya lo estamos proporcionando porque va a ser siempre el mismo, no va a cambiar, va a ser el mismo para todos, pero el head y el body va a cambiar para todos. O se puede crear como un pre-head, que sea la primera parte, que es lo que estábamos haciendo aquí. A lo mejor hay un pre-head que sea esto de aquí, pero lo normal es que el title cambie en cada página y que los CSS a lo mejor también. ¿Por qué? Porque a lo mejor se quiere optimizar el CSS y en vez de cargar pues 500 kilobytes de CSS en todas las páginas, cargar solo el CSS que necesite cada página, lo cual optimizaría mucho lo que sea el WPO, que es Web Performance Optimization, para que pues vaya más rápido. Cuantos menos recursos tengamos que cargar en el navegador, mucho mejor, más rápido va a ir todo y mejor puntuará nuestra página con Google Speed Page o el Page Speed y todas estas cosas, pues mejorará luego a nivel de SEO y todo eso. Entonces aquí podemos tener esto y en el body pues meter aquí simplemente hola desde home. Vale, aquí cerramos con H1 y cerramos el body. Vale, entonces aquí tenemos esto. Aquí tenemos nuestro HTML home que tiene aquí todo esto y aquí tiene el head y el body están implementados. El footer será este. Ahora, ¿cómo utilizo yo mi HTML home? Pues venimos aquí, creamos nuestro objeto, la clase HTML home. Tenemos aquí la home page y HTML home es home.render. ¿Qué nos va a devolver este render? Pues devolverá un string con la web que se haya generado de concatenar todo eso. Vamos a verificarlo, a ver qué es lo que nos da. Vale, entonces aquí tenemos una página web. Bueno, obviamente el footer faltaría cerrarle el HTML y el body. Bueno, el body se está cerrando aquí. Entonces, eso a lo mejor lo que se hace es que sea el head quien abra el body siempre, ¿vale? O que aquí, por ejemplo, en el body lo abramos pero no lo cerramos, no sé, eso habría que plantear. Pues a lo mejor lo podemos dejar aquí abierto siempre. Body. Entonces aquí ya no lo ponemos, nos centramos solo en el contenido y el cierre del body lo hacemos en la plantilla esta, ¿vale? Y luego aquí cerramos el HTML. O sea, esto sería ya como el cierre, ¿no? Bueno, ¿qué me permite esto? Pues la facilidad de que si yo ahora tengo que agregar más clases o hacer nuevas pantallas, pues sería tan sencillo como que te puedes copiar y pegar esta, ¿vale? Llamarle, pues este es HTML home, llamarle HTML el about us, la típica página de sobre nosotros, o contacto, o features, o pricing, o como queramos llamarlo. Vale, pues aquí podemos tener que aquí sería hola desde página nosotros. Entonces aquí cambiaría esto, a lo mejor cambia aquí el título, nosotros, o yo que sé, nuestro equipo. Aquí a lo mejor los CSS cambian, son otros, ¿vale? Podríamos modificar todo lo que tenga que ver con el head, todo lo que tenga que ver con el body, ¿vale? Y solo sería tan sencillo como venir aquí, cambiar dos cosas y ya está. Cambiaremos aquí lo que necesitásemos, lo que sea exclusivo de esta pantalla, ¿vale? Y de manera que crear una pantalla nueva, pues tan sencillo como aquí, pues crear otro objeto, HTML, about us, new, HTML about us, y pues lo mismo, si ejecutamos ahora este otro, ¿vale? De about, tenemos el método render que ya pues, se encarga de generar la estructura y todo, el cual viene
del HTML template, que es, por así decirlo, la plantilla, ¿vale? Este se encarga aquí de renderizar. Y bueno, pues de esa manera, pues ya lo tendríamos. O sea, esta sería la gracia del patrón, sería que defines aquí una especie de estructura común, ¿vale? El orden y todo lo que sea que tienes que hacer, de manera que las clases hijas se encargan únicamente de implementar aquellas partes que sean exclusivas para lo que se quiere lograr. Entonces aquí al ejecutar este mail, pues ahora veríamos que nos sale por un lado la página esta de hola desde página home y aquí pues nuestro equipo y hola desde página nosotros. ¿Vale? Conservando el footer igual en ambos lados. Entonces de esa manera, con poco esfuerzo, pues podemos tener una especie de plantilla común para comportamientos que queramos hacer que sean muy parecidos, ¿no? Que al final en este caso es pues, mostrar o renderizar una HTML. Y aquí, bueno, en este home se pone el título, ¿verdad? Página de inicio, para que así sea diferente al otro. ¿Dónde más podemos encontrar este patrón? Dentro de Java, por ejemplo, pues si vamos a la clase list, ¿vale? Control-Shift-A, o sea, si pulsamos la tecla Control-Shift y la letra A, se nos abre este panel que nos permite buscar. Entonces, aquí en clases podemos filtrar por list, a ver si nos sale por la interfaz list. Entonces aquí sale, viene de java.util, que podemos pinchar aquí. Y esto es una interface, ¿vale? Entonces esta interface tiene aquí una serie de métodos que podemos ver aquí en la pantalla de esta estructura, ¿vale? Vemos que hay un método add y vemos que hay una serie de métodos add-all. Entonces el método add añade un elemento en una lista, ¿no? El método add-all añade pues, varios elementos procedentes de otra lista, pues en la lista original los añade. Entonces, ¿dónde se está aplicando el patrón plantilla exactamente? Bueno, pues hay una clase que implementa la interfaz list, que es abstract list. ¿Vale? Vamos a buscarla con control shift A. Y aquí donde pone clases, vamos a buscar abstract list. ¿Vale? Aquí aparece en Java util. Entonces tendremos que pinchar aquí. Esto es una clase abstracta, la cual implementa la interfaz list. Esto recuerdo que sería pues, para crear listas dinámicas en Java, que ya lo hemos hecho alguna vez, como crear una lista, una array list, etc. Bueno, pues esto es una clase abstracta que implementa esa lista y que, si venimos aquí, aquí está el método add implementado, bien. Bueno, vamos a mirar aquí un momento la estructura. Aquí encontraremos el método add-all y si lo miramos, ¿vale? Pues esto sería como un poco el método plantilla, porque este método add-all está definiendo una plantilla y aquí está llamando al método add, ¿vale? Esto es una clase abstracta, ¿vale? Es decir, que quien implemente este abstract list pues va a proporcionar su propio método add que va a ir aquí encajado, mientras que el resto de cosas serían comunes. Entonces, esta sería un poco la idea del patrón método plantilla, es decir, tenemos una clase aquí abstracta, la cual genera como una especie de plantilla de pasos, pero algunos de esos pasos, digamos que están sin hacer, como es en el caso del método add, ¿vale? Que aquí vemos que está sin implementar, pone en supported operation exception, porque quien lo va a implementar pues va a ser la clase hija de esta clase abstracta. ¿Vale? Entonces, si tenemos 800 clases hijas, pues cada una implementará este método a su manera, de manera que cuando llamen al add-all, pues estará ejecutando la parte común de add-all más la parte específica de add de la clase en particular. Si buscamos ArrayList, bueno, aquí si buscamos ArrayList, pues este extiende de AbstractList. Entonces tenemos por un lado list, luego AbstractList y luego ArrayList. Y entonces aquí encontraríamos que tenemos el método add. ¿Vale? Este implementa el método add a su manera. Entonces el método add-all, ¿vale? Pues veríamos que se estaría, bueno, aquí también lo está implementando, ¿vale? Porque este sería otro. Entonces, lo que estaría haciendo es que tendría el método add-all que también pues, está en la clase abstracta.
¿vale? Y como este caso, pues también ocurre en Spring. O sea, en Spring también se lleva a cabo en muchos lugares el patrón método plantilla. Tengo otro ejemplo por aquí, tengo yo alguno subido a mi perfil, creo, de GitHub, voy a buscarlo. Pues tengo un proyecto que lo que pasa es que no recuerdo exactamente ahora dónde tengo añadido ese patrón. Vale, me suena que está por aquí, estrategias. Vale, vamos a mirar por aquí. Template method. Vale, aquí hay un proceso, o sea, hay una clase abstracta, la cual lo que está haciendo es llevar a cabo un patrón plantilla que aquí hace una serie de pasos, que aquí pone extraer unas métricas de entrada, ejecutar un sistema experto, almacenar métricas de salida, ¿vale? Y lo que quería mirar es que aquí hay una serie de métodos abstract, como es extraer los valores, ¿vale? Y después, vamos a ver si es este de aquí, este sí que lo tendría, pero el que pide aquí que es output miser, bueno, este sería otro. Entonces, estos sí que son métodos que están implementados aquí, ¿vale? El que sí que es abstracto es el extract values. Entonces, es decir, esto es como una especie de plantilla que lo que hace es todo esto que vemos aquí, donde el primer paso es un método abstracto que van a implementar las clases hijas y que en consecuencia cambiará. Es decir, esto es un proceso el cual, pues, en función de la clase hija que se ejecute, los valores de entrada serán diferentes y el resto será similar. O sea, el resto serían los mismos pasos. Entonces sería como otro ejemplo de patrón método plantilla. ¿Vale? Y si no, bueno, también se puede mirar aquí en el builder, no, perdón, template method aquí, ¿vale? Que era el que habíamos comentado antes. Pues si miramos por aquí abajo, aparte de tener el UML, lo cual puede ayudar a entenderlo un poco mejor. De hecho, bueno, en IntelliJ la versión Ultimate sí que te permite generar diagramas. Entonces aquí tenemos una opción que es Diagrams, que te lo puede mostrar así, de las Java clases. Y aquí se puede ver, pero bueno, como al final tampoco es que estemos utilizando gran cantidad de clases, pues tampoco es que salga aquí un diagrama muy sofisticado, pero vamos, que la idea está en que tenemos pues una clase abstracta que es HTML template y luego tenemos lo que sería la clase HTML home y HTML about us. Luego hay un main que simplemente crea objetos de este y de este, nada más. Vale, entonces desde aquí se podría poner. Vale, nada, esto sería volver a ponerlo como estaba. Vale, esto de aquí nada. Nada, sin más, no nos daría tampoco. Bueno, esto sí queremos mostrar los métodos. ¿Tá? Vale, o sea que tampoco nos da más. Hombre, ese caso este, el de Show Dependencies, que pues interesante, que aquí vemos como, por ejemplo, vale, quería quitar ese, bien. Aquí vemos, bueno, me he cargado algo sin querer. Vuelvo para atrás. Como al poner este link, pues te saca aquí un poco la relación que hay entre main y, por ejemplo, HTML home y HTML about us. ¿Vale? Que sería que crea objetos de esas dos clases. Y en consecuencia, pues ahí está relacionado con HTML template. ¿Vale? Aunque no estemos directamente utilizando un HTML template, pero pues lo detecta como que sí que hay un tipo de relación, ¿vale? Porque estás utilizando pues objetos de aquí. ¿Vale? Entonces está aquí este patrón plantilla, cuyo objetivo al final es, pues como habíamos visto, que lo habíamos comentado antes en el README, el patrón plantilla. El objetivo, bueno, vamos a dejarlo un poco escrito, ¿vale? Define, básicamente lo que permite es desacoplar código y reutilizar código.
¿Por qué? Porque al final si tenemos una serie de métodos, o sea, tenemos ya una estructura de qué es lo que se tiene que ejecutar, incluso ya tenemos algún método hecho ahí en la clase abstracta, pues quien lo está implementando, pues realmente ya reutiliza ese código todo el rato. Entonces, otro ejemplo donde podemos ver esto? Pues en las clases de Spring terminadas en template, como es el caso de la clase, por ejemplo, JDBC template, ¿vale? Que haría pues lo que comentábamos del acceso a base de datos, JDBC template. ¿Vale? Esto vendría de Spring Data JDBC o Spring JDBC directamente. Y básicamente pues una clase que te permite a través de una serie de métodos, como es directamente ya, pues por ejemplo el execute, pues ejecutar directamente una operación sin tener que preocuparte de crea tú la conexión, crea tú todo lo necesario, pues ya directamente digamos que te simplifica ese proceso, ¿no? A través de una plantilla, pues básicamente tú tendrás que ejecutar un método. Lo que pasa es que no eres tú quien implementa el método, es Spring quien lo hace. O sea que realmente ya estaría todo implementado. O sea, no tendríamos que tocar. Nosotros simplemente lo tendríamos que utilizar y ya está. Es decir, llamar a los métodos, ejecutar un comportamiento y ya está. Vale, entonces aquí lo que estaríamos hablando es de implementarlos nosotros. Vale, pues paramos aquí esta sesión. Continuamos ahora con el siguiente patrón.